Un saludo para todas las personas que están observando este video. Soy Andrés Jaramillo, director y fundador de Fundación Función Futuro, donde brindamos programas por enfoque integral para todo tipo de dolencias en salud mental, trastornos adictivos y desórdenes emocionales. Soy igualmente el fundador de la Escuela Psicológica de la Psicología Bioética y estos videos, esta serie de videos sobre lo que son los trastornos adictivos, están encaminados a que las personas se sensibilicen tanto para la prevención como el tratamiento de qué son y qué no son las adicciones. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son las historias de las drogas, de las enfermedades adictivas, que es algo muy interesante. Existen muchos autores, mucha literatura acerca de las drogas, de las adicciones, pero hay muchas cosas que son completamente desatinadas. Lo primero que hay que entender es que las adicciones son una enfermedad. Ya tenemos la evidencia científica por trabajos de Copy Lemoal, por trabajos de la doctora Volkow en los Estados Unidos, de que es una enfermedad del cerebro. Es decir, tenemos un componente bioquímico en el cerebro, básicamente en todo lo que es la neurotransmisión y recaptación de la dopamina principalmente, y donde intervienen también otros neurotransmisores como la acetilcolina, en algunos casos la serotonina y la acetilcolina. Entonces, todo este circuito dopaminérgico, y se cree también que el colinérgico, intervienen en la adicción. Ya lo veremos en la charla sobre los componentes biológicos y neurobiológicos de la enfermedad adictiva. De esta manera nosotros no podemos dar crédito a ningún texto, a ningún contenido intelectual que considere que la adicción es una desviación de la conducta, que es una desviación de la moral, que simplemente es un problema de la conducta. La adicción es una enfermedad. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender a estas enfermedades adictivas, tenemos que remontarnos, como bien lo dice Escotado en uno de sus libros, desde que el ser humano ideó por accidente o por virtud el cómo fermentar líquidos para obtener sustancias psicoactivas. Agregamos ahí nosotros que en ese momento en que el ser humano, por su curiosidad que es inmensa, por su espíritu de averiguación, encontró las sustancias psicoactivas, de las cuales los fermentos de plantas fueron los primeros, e imaginamos, empezaron los trastornos adictivos. Nosotros tenemos evidencia histórica también de que la ludopatía, que es la adicción al juego, o el trastorno por apuestas, es muy antiguo. En excavaciones que se han hecho de hace 5.500 años, se han encontrado unos pequeños huesitos que son el origen de los dados, que se llaman las tabas. De manera tal que nosotros, incluso recién se estaba inventando la escritura, ya estábamos jugando y apostando. Asimismo, nosotros vemos cómo hay referencias en la Biblia del consumo de la mandrágora, del consumo del humo del cáñamo, que figura claramente en el libro de Job. Y así el ser humano empezó con toda serie de suertes en adivinaciones, en cosas, cuando entró en el mundo de los alucinógenos. Es decir, cuando hablamos de los alucinógenos, debemos hacer referencia a todo lo que son las sustancias que se llaman las psicodislépticas. Es decir, que en este grupo de los psicodislépticos encontramos a los psicomiméticos y a los alucinógenos psicodélicos. Los psicomiméticos son los que mimetizan la realidad, como la marihuana, y los psicodislépticos, alucinógenos como el LSD, los hongos, ya son que generan unas alucinaciones muy típicas. El psicomimético tiende a generar distorsión en la percepción de la realidad, que son sustancias un poco delirantes, y las otras ya son alucinógenas. Hay una gran diferencia entre el alucinógeno y el delirio. Una alucinación es percepción, bien sea por cualquiera de los percépticos que tenemos, los ojos, los oídos, el olfato, el gusto, el tacto, cosas que no son, que no están ahí, pero las percibimos. Eso es una alucinación. El delirio viene de delirare, de arar por fuera del surco, que son interpretaciones desviadas de la realidad. Ambas forman parte de la psicosis y por ello podríamos decir que este tipo de sustancias son psicotizantes.
Sabemos que las grandes religiones, tanto la cepa que nos viene de todo lo que actualmente vemos, que es la misma cepa de las religiones abrahámicas, donde tenemos a los musulmanes, donde tenemos a los judíos, a los cristianos, ellos llegan a una cepa que es de Noé, y Noé salió de todo lo que fueron las religiones paleo-proto-babilónicas, en que sus orígenes estaban asociados al consumo de los hongos alucinógenos. Así se le empezó a dar, por una parte, no un consumo por diversión a las sustancias psicoactivas, sino un consumo mágico, un consumo de tipo místico, que estaban asociadas a prácticas sacerdotales. Por la otra parte, en Oriente, encontramos de que la gran cepa son todas las religiones que surgen de los antiguos Vedas, que son las religiones védicas, que estaban completamente asociadas al consumo de alucinógenos en sus prácticas sacerdotales. Después de ahí ya va haciendo todo un tránsito hasta llegar a las religiones hinduistas, que son las que encontramos hoy, y en todo ese tránsito encontramos que surge el budismo, porque Buda surge precisamente de todo lo que es las religiones védicas. Entonces vemos que esas sustancias están enclavadas dentro de la misma sociedad, pero una cosa muy diferente es el consumo de sustancias a la adicción. La gran diferencia es que cuando una persona es consumidora no tiene problemas asociados al consumo. Cuando hay una adicción hay problemas asociados al consumo, problemas de tipo familiar, problemas de tipo social, problemas laborales, problemas económicos, problemas legales, y hay deterioro. Entonces la persona consume de una manera autodestructiva, y por eso no se puede llamar ese tipo de consumo un consumo por diversión, sino un consumo patológico. Existen muchos tipos de consumo. Existe el consumo ritual, que puede ser el que hace un sacerdote con el vino. Existe el consumo por formulación. Al fin y al cabo existen muchas sustancias psicoactivas que son sustancias de uso médico, de uso clínico. Entonces las sustancias tienen muchísimos potenciales, así como tienen muchos consumos. Dentro de todos estos potenciales encontramos que hay sustancias con un alto potencial psicoactivo, que es ese bonding, esa potencia que tiene para hacer la persona adicta, como la heroína, el bazuco, el crack, con un altísimo potencial adictivo, incluso la nicotina. Y ya vemos, por ejemplo, el potencial psicoactivo, que es la capacidad de la sustancia para arrebatar la psique y producir un efecto esperado en modificaciones intrapsíquicas o cambios psicológicos en percepción, reacción y relación con sus entornos. Entonces, nosotros estamos viendo con plena claridad cómo estos potenciales también impactan en el potencial psicotrópico. Este término lo he tomado yo en mis libros últimos sobre las adicciones, porque una cosa es lo psicoactivo, otra cosa es lo psicotrópico. El tropos es un movimiento. Entonces, cuando hablamos de movimientos psíquicos, hablamos de modificaciones en la conducta. Nosotros vemos que, por ejemplo, los consumidores de ácido lisérgico, incluso de todas las derivadas de las fenilatilaminas, como el éxtasis, el tusibi, todas estas sustancias, la misma marihuana, van generando modificaciones en la conducta de un ser humano, independiente a que estén bajo el efecto o no estén bajo el efecto. Por eso llegamos a entender al potencial psicotrópico como esa potencia que tienen determinadas sustancias para efectuar modificaciones en la conducta. En un reciente curso que hice en psicofarmacología en la Universidad de Harvard, precisamente el doctor Carl Salzman, él toma el término psicotrópico para hacer alusión a los fármacos antidepresivos, antipsicóticos, porque ellos también tienen el potencial de ir curando, no únicamente durante el efecto. Es decir, que van modificando cerebralmente en los marcadores epigenéticos y van sanando a la persona, que ese podríamos llamarlo un potencial psicotrópico favorable, pero existen también potenciales psicotrópicos desfavorables. Así, nosotros estamos viendo que existen otros potenciales, como el potencial tóxico, que es la capacidad de envenenamiento que tiene una sustancia de envenenar y producir neurotoxicidad. Hoy se sabe
que se ha descartado completamente las antiguas teorías de que las sustancias no eran neurotóxicas. Sí son neurotóxicas porque la mayor parte son liposolubles, bien entren por vía aérea a los pulmones, bien entren por la nariz, terminan disolviéndose en grasa y por vía sanguínea van a terminar llegando al cerebro y muchas de estas pasan la barrera hematoencefálica, donde cruzan esa barrera y penetran a las neuronas y van tapando unos pequeños canales, se llaman los canales iónicos, y dejándolas con un efecto knockout. Entonces, este potencial psicotrópico es muy antiguo en su percepción y tenemos alusión en el mismo Freud cuando él en sus escritos hace un término que es muy claro que lo llama el alotrión. Y él lo va describiendo como con un conocido él que consumía cocaína. Freud también consumía cocaína, pero después dejó completamente su consumo y no lo volvió a formular porque él consideró que era el primer medicamento y que era una panacea, porque al principio genera euforia, después genera paranoia, después ya genera con unas conductas completamente atípicas que incluso pueden producir la muerte. Y él fue percibiendo cómo este alotrión modificaba la conducta de un ser humano. Y esto lo vemos, por ejemplo, en un muchacho de 15 años que empieza su bachillerato, tiene el sueño de estudiar en ingeniería, empezó a fumar marihuana, empezó a estudiar su ingeniería en la universidad, dura 1 año o 2 años, y después la misma marihuana lo hace accionar profundos cambios y de pronto termina cambiando su proyecto de vida y decidiendo irse a vivir a una playa de la pesca con una compañera que también fuma marihuana. Son casos clínicos que nosotros hemos visto y esto obedece a ese alotrión, a ese efecto psicotrópico que tienen las sustancias, como por ejemplo el de una persona con vocación científica, bióloga, de pronto va en 8º semestre de biología, prueba los hongos alucinógenos, después pasa al yagé y le da por irse a vivir a una comunidad de indígenas consumidores de yagé. Entonces vemos que este alotrión, este efecto psicotrópico, tiene un enorme potencial de modificar la conducta del ser humano, independiente sea adicta o no sea adicta. Entonces, adicto es la persona que pierde los 3 controles: el control sobre la abstinencia, es decir, se promete que va a mantenerse abstemio porque ya hay problemas, vuelve y reincide, pierde el control sobre el consumo, es decir, que inicia con la primera dosis y ya no puede parar, y pierde el control de la conducta cuando está bajo el consumo. Entonces, así nosotros estamos viendo que la adicción como tal es una enfermedad y es muy antigua. Las primeras alusiones históricas que nosotros tenemos se remiten a los griegos, donde ellos tenían básicamente 2 términos para tipificar las adicciones, que una era la enofilia, que era la adicción, el padecimiento, la filia por el vino, enos, y teníamos las dipsomanías, que es la persona que ya sufre cierto arrebato y tiene ya ciertas dificultades por las conductas díscolas, por la misma bebida, y ya después esto va pasando al Imperio Romano. El Imperio Romano era un imperio muy organizado. Nosotros a raíz de Hollywood tenemos unas visiones distorsionadas porque fueron episódicos, que el Calígula, que el otro emperador que vivía en los excesos, pero era un imperio tremendamente organizado y punitivo, que incluso castigaban completamente al consumidor. Así, por esa misma época en Oriente, ya estamos hablando después del año 400, ya viene la época de Mahoma, las leyes muy estrictas basadas en el Corán, donde se hace la prohibición de las bebidas alcohólicas, pero ellos las van reemplazando muchísimo por el hashish, que es la misma marihuana. Entonces, incluso hasta hoy se preservan muchas costumbres en países musulmanes de la prohibición del alcohol, pero sí la permisión del consumo de sustancias psicoactivas como la marihuana. Entonces, tenemos que a nivel mundial viene la marihuana y ya nosotros aquí en Occidente empezamos a recibir la influencia de Europa. Después de la caída del Imperio Romano, todo se desorganiza, quedamos en unos reinos feudales completamente disgregados, donde la persona pierde hasta sus medidas de higiene, de autocuidado, mucha desorganización, hasta que ya empieza más o menos el periodo de la iluminación, el siglo de las luces. Y viene el periodo del siglo de las luces, en donde ya empezamos a ver los poetas malditos, en donde todo este humo del cáñamo, que es la marihuana, las borracheras, las orgías,
empiezan a pasar del lumpen de la sociedad, de los estratos más bajos, población carcelaria, expresidiarios, prostitutas, indigentes, empieza a pasar a través del arte a estratos socioculturales más altos, a través de esta serie de artistas, entre ellos Charles Baudelaire. La historia de Baudelaire es muy particular porque él defendía su vida libidinosa, adicto al sexo, a las prostitutas, tuvo decenas de enfermedades venéreas y él favorecía completamente el consumo de la marihuana. Entonces nosotros empezamos a ver que se van generando todos estos falsos estereotipos y ahí ya viene todo lo que empezaron ya después del descubrimiento de América, empieza el boom de la coca en Europa, vinos de coca, productos de coca, el boom también del tabaco, del cigarrillo, del tabaco frappé, que incluso llega a Rusia, el mismo Pedro el Grande prueba el tabaco, ordena la pena de muerte para los portadores, para los fumadores, para los traficantes de tabaco, y ya después se sintetiza por primera vez el clorhidrato de cocaína, donde empiezan a pensar los primeros investigadores, aun cuando era un anestésico ocular, empiezan a ver que tiene efectos psicoactivos y genera mucha euforia. Entonces ya tenemos que en la vuelta del siglo XIX al siglo XX se sintetizan por primera vez la morfina, que es derivada del opio, que esa es la otra cepa de las adicciones fuertes, porque tuvimos todo lo que fue la guerra del opio en China, vimos todo lo que fue el caos cuando la guerra del opio, precisamente los británicos querían coger ese mercado, entonces existía un mercado en China y enviciaron completamente a las personas para enriquecerse y se multiplicó completamente hasta que todos estos fumaderos que al principio eran legales, después se hicieron ilegales, vino toda la punición, los castigos y así se va llegando a Europa la vertiente del opio que venía ya no el opio fumado, sino ya sintetizado en su forma de morfina. Vemos la coca que llegaba de América ya sintetizada en su forma de clorhidrato de cocaína. Vemos el humo del cáñamo que siempre ha estado presente y el consumo de alcohol. Entonces, con el tema del alcohol es bien importante resaltar cómo en el 700 y en el 800 los rusos inventaron la manera de fermentar algo muy rico en almidones para producir alcohol, que es la papa, y por los grandes embates laborales, esto fue antes de la Revolución Comunista, las grandes jornadas laborales de la Revolución Industrial, la pobreza, la inclemencia del frío, se disparan completamente los casos de alcoholismo. Así nosotros llegamos al 900 con unas adicciones diseminadas por toda Europa de alcoholismo, de morfina, morfinómanos, de consumo de marihuana, y eso se va tejiendo todo un caldo de cultivo en que ya a través de la misma juventud que empieza a adentrarse muy suavemente en esos campos, porque las adicciones estaban muy reservadas a personas mayores de 40, de 50 años, bien sea el alcohólico, bien sea la enfermera o el médico que agarró la morfina, porque casi siempre era por consumos iatrogénicos, es decir, la adicción iatrogénica es generada involuntariamente por la medicina, que es la que estamos hoy en día, el boom en los Estados Unidos de los analgésicos y todo lo que son los narcóticos opioides. Entonces, esta época de la época victoriana viene una juventud muy oprimida, viene una juventud con muchos deseos de liberación ante todo el conservadurismo, ante toda esa represión a través de la etiqueta, los protocolos, la espiritualidad y la religiosidad excesiva, la falsa moral. Entonces se va generando todo ese caldo de cultivo y empezamos a ver un escenario que en la población afroamericana de los Estados Unidos empiezan con la música de los blues, y es cuando empieza el matrimonio entre la música nueva, es decir, lo pop, lo nuevo, lo reciente, con la juventud, y empiezan las primeras incursiones de drogas. Entonces estos blues de un momento a otro empiezan a saltar al rock and roll, y empieza la juventud a meterse directamente en el rock and roll, y a través de todo esto ya vemos que empieza todo este escenario
y viene toda esta revolución de la juventud a través de todo lo que fue la generación beat, todo lo que fue la promoción. Ya se habían inventado recién Hoffman el ácido lisérgico, incluso un psicólogo de Harvard, Timothy Leary, promueve el uso del ácido lisérgico, lo sacan de Harvard, y esto fue un hecho muy relevante porque Timothy Leary, en medio de todas estas protestas simultáneas que estaban en California y en Boston, coge un autobús desde Boston hasta California, y la misma prensa, los mismos medios televisivos muy sensacionalistas se dedican a documentar todo el viaje de Timothy Leary como el renegado, que lo echaron de Harvard, que él va en pos de la libertad, y muy movido por todos los escritos de Jacques Kerouac, de todo lo de la Ruta 66, en donde es la promoción de la juventud, la libertad sexual, la protesta contra toda autoridad establecida, y empieza todo lo que fue la protesta en la Universidad de Berkeley, protagonizada por Mario Savio, un muchacho de origen italiano supremamente inteligente, con una gran habilidad verbal, y empieza desde esta protesta de Berkeley a prenderse toda esa mecha de la juventud, del consumo desenfrenado de droga, hasta que ya llega todo lo que es la revolución hippie. Entonces ya con el hippismo se empieza a promover el consumo de marihuana sin pensar en las consecuencias, el consumo de ácido sin pensar en las consecuencias, y empiezan los mismos músicos de rock de la época, como The Who, como The Animals, como el mismo Pink Floyd, como los The Beatles, The Rolling Stones, a inculcar el consumo de droga y fijar un estereotipo de joven exitoso que es el Freedom Rider, el jinete de la libertad, que fuma marihuana, que mete droga, y así se empieza todo esto a desencadenar toda una revolución de consumo de droga, y de todos estos Freedom Riders, de todos estos jinetes de la libertad. Muchos terminan obviamente abstemios, dejaron las drogas, otros terminan locos, terminan en sanatorios, terminan destrozados, en la indigencia, suicidados, que eso es lo que hay que hacerle publicidad, y no a esa falsa publicidad que están ofreciendo muchos medios únicamente para promover las ventas de los discos. Entonces vemos que la adicción se empieza ya a proliferar, y ella es transicional, va mutando, y ya de toda esa época que era muy dada hacia los psicodislépticos, que como la marihuana, el LSD, los hongos, se empieza a meter mucho a la cocaína. Entonces llegamos al mundo de la música disco, a los Bee Gees, a John Travolta, todo esto que es la rumba. Después llega todo lo de el perfil de la persona exitosa, el corredor de bolsa que consume cocaína, y la cocaína se mete como un cáncer por toda la sociedad norteamericana y de allí hacia todas partes del mundo. Entonces ya después la cocaína empieza a pasar a un segundo plano, empiezan a surgir todo lo que son las feniletilaminas, que básicamente era una fórmula muy antigua que un señor de ascendencia de la Unión Soviética, Alexander Shulgin, un neurofarmacólogo, y su señor empiezan a manipular fórmulas y sacan por primera vez ya una fórmula de éxtasis moderno. Después llegan a otra síntesis, llegan al 12B, que lo llamamos hoy en día el Tusi, y la rumba electrónica, la música electrónica ya no es el disco, ya no es el rock, ya no es el rock and roll, ya no son los blues, sino empezamos ya a perfilar una cantidad de adicciones de drogas emergentes, que son las drogas de síntesis. Entonces, ¿por qué se llaman de síntesis? Porque son drogas que se han obtenido sintéticamente a través de un proceso ya 100% sintético. Cuando es semisintética es porque se procesa químicamente el alcaloide. El alcaloide siempre es una sustancia psicoactiva de origen vegetal, como la codeína, la cocaína, algunas que tiene la marihuana. Entonces ya vemos que las adicciones han sido transicionales, y hoy en día es raro encontrar, por ejemplo, un alcohólico puro, aunque se encuentran, y ya la adicción al alcohol pega muy duro en todos los Estados Unidos, así como pegó en Rusia en esas épocas, porque venía a Estados Unidos de esa lucha dura de la guerra del oeste, de pacificar a plomo y whisky todo lo que eran los indios, los delincuentes, los malandros, y empieza la gente a volverse alcohólica, a enloquecerse con el alcohol, y por eso es la ley del prohibicionismo, porque los norteamericanos han sido muy dados a través del prohibicionismo de ver las adicciones como una conducta legal,
cuando realmente la adicción no es un problema legal, es un problema de salud. Eso es lo que deben entender desde la misma Organización Mundial de la Salud, que no tienen idea, porque los mismos planteamientos que están haciendo en su clasificación, en los lineamientos, al principio consideraban la adicción desde todo lo que hizo un médico forense llamado Niels Bejerot. Empiezan a manipular la información y a poner esto como un problema legal por lo que eran sustancias prohibidas. Entonces, en medio de todos estos desatinos, ya antes de todo eso tenemos ese escenario de California, el consumo desmesurado de alcohol, viene el prohibicionismo y después aparecen los primeros programas de los alcohólicos anónimos como un método espiritual para contener la enfermedad, porque en esa época no había más, pero hoy en día la ciencia ha avanzado, la psicofarmacología ha avanzado, la psicología ha avanzado, la psiquiatría ha avanzado, las técnicas espirituales como el mindfulness han avanzado, entonces eso ya va quedando relegado a un segundo plano por la cortedad científica que tiene. Asimismo, estamos viendo que Freud trató con éxito muchos adictos a punta de psicoanálisis sin medicamentos, pero hoy vemos que lo mejor es el programa de enfoque integral. Así, también en el boom de la heroína, en los 60s en Italia, surgen las primeras comunidades terapéuticas ideadas por un cardenal Mario Picchi, y de ahí pasan a Gran Bretaña, de Gran Bretaña llegan a las islas del Caribe, y las islas del Caribe se van irradiando por toda América y también desde Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo es una historia de consumo de diferentes drogas para una sola enfermedad, que es la adicción, tanto adicciones químicas como no químicas. Estamos viendo toda una historia de tratamientos o de programas para contener la adicción desde los más diversos enfoques, las comunidades terapéuticas que son conductuales, que es la norma disciplinaria, el castigo, el policía con bolillo, que es muy policivo, muy punitivo. Vemos la sola psicología, vemos la psiquiatría, la psicofarmacología, los programas de 12 pasos, la misma cienciología, que eso en el fondo es un plagio a psiquiatría, es un plagio a filosofías como la de Heidegger. Entonces, cuando estamos ya realmente pensando en lo que es un tratamiento apto, contemporáneo para esta época del posmodernismo, debemos llegar a las técnicas de enfoque integral, que es donde la psicología bioética tiene la mejor propuesta. Muchísimas gracias. Para más interrogantes, consulten nuestros libros: Manual de los Trastornos Adictivos, Prevención y Tratamiento, Psicología Bioética, o ya para tratamientos, no olviden ingresar a www.funcionfuturo.org o www.psicologiabioética.com. Muchísimas gracias.